Muy buenos días, hermanos. Qué bendición que podamos estar viendo este texto de la Escritura esta mañana. Vamos a dar continuidad al texto que hemos comenzado la semana pasada, que es Hebreos capítulo 4, 14 a 16. Y el tema que continuamos, nuestro gran sumo sacerdote. Nuestro gran sumo sacerdote, ¿quién es? Jesucristo. Él es quien nos ayuda en el momento que necesitamos la ayuda. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Hemos visto la semana pasada los primeros 2 puntos del bosquejo. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Y nuestro sumo sacerdote ha experimentado toda clase de tentación, de experiencia que por las cuales nosotros pasamos. Hoy día vamos a estar viendo los últimos 2 puntos del bosquejo. Nuestro sumo sacerdote ha trascendido los cielos y nuestro sumo sacerdote es nuestra ayuda oportuna. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor, que nos ayude a entender este pasaje, lo que vamos a estar estudiando esta mañana, y que sea para nuestro ánimo, para nuestra exhortación y para que nosotros conozcamos mejor la obra perfecta de Jesucristo a nuestro favor. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Sabemos que tú has experimentado toda clase de tentación, de experiencia humana por la cual nosotros también pasamos. Pero tú has vivido aquí en la tierra perfectamente. No has cedido a la tentación. Y eso es solo una de las muchas razones por las cuales tú has llegado a ser nuestro gran sumo sacerdote. Gracias por tu obra, gracias por tu persona, gracias por lo que tú estás haciendo en este momento a nuestro favor, que tú estás intercediendo a nuestro favor delante del Padre y también dándonos la ayuda oportuna que necesitamos. Te entrego este tiempo al Señor, que sea de ánimo, que sea de exhortación en el momento que necesitamos, y que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre. Amén. Así que el texto, como dije, es Hebreos 4, 14 a 16. Y el título, nuestro gran sumo sacerdote, y es la segunda parte. Recordemos el contexto del pasaje que estamos viendo. Estos capítulos están hablando del mal ejemplo de los israelitas, los que salieron de Egipto por la mano poderosa de Dios y los que manifestaban continuamente su incredulidad por medio de su desobediencia. Ellos terminaron, los que continuaban incrédulos, muertos en el desierto bajo el juicio de Dios. Y el ánimo, la exhortación del autor a los destinatarios de esta carta es de no volver atrás a lo anterior y dejando de confiar en Jesucristo como el Mesías prometido, como el último sacrificio perfecto de Dios para el pecado. Vamos a dar lectura a Hebreos capítulo 4, no todos los versículos, solo unos, y voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a comenzar en los versículos 1 y 2 y luego vamos a pasar al versículo 11 hasta el final del capítulo. Hebreos capítulo 4. Dice, por tanto, temamos, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra
que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Pasando al versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir o para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto, desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal esta mañana es, en todas nuestras flaquezas, dificultades y pecados, recibimos misericordia, gracia y la ayuda oportuna de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Vamos a repasar muy brevemente lo que vimos la semana pasada para continuar con el tercer punto esta mañana. Primero vimos quién es nuestro gran sumo sacerdote. Y entendemos que nuestro gran sumo sacerdote es Jesús, el divino Hijo único de Dios, quien voluntariamente tomó nuestra naturaleza humana. Recordamos, ¿no? También, o pasamos con la pregunta, ¿qué es un sacerdote? Y vimos que un sacerdote es una persona que representa a otras personas delante de la deidad. Tiene el rol de interceder y abogar a favor de los que él representa. Luego hicimos la pregunta, ¿qué rol tenía, o qué rol especial, podemos decir, tenía el sumo sacerdote? Bueno, entre ellos, él era quien llevaba la sangre del sacrificio de expiación dentro del lugar santísimo una vez al año para hacer expiación por los pecados y propiciarle a Dios a causa del pecado. Entonces, el sumo sacerdote tenía un rol especial en el pueblo para hacer ese sacrificio anual y para representarle a todo el pueblo con ese sacrificio, entre otros cargos que él tenía. Y este pasaje en Hebreos comienza a explicar cómo el sumo sacerdocio de Jesucristo es infinitamente superior a todos los sumos sacerdotes anteriores. No le falta nada a Jesucristo en su persona ni en su obra como para ser nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Pasamos a recordar lo del segundo punto. Nuestro sumo sacerdote ha experimentado la misma tentación. Él ha sufrido todo como nosotros, pero sin pecar. Por eso, Él puede compadecerse de nosotros en todas nuestras debilidades y flaquezas. Y en meditamos que cuando necesitamos ayuda, consejo, ¿a quién debemos acudir? Debemos acudir a alguien que ha pasado, que está experimentado en la vida y ha aprendido a tomar buenas decisiones por su madurez. Y este pasaje nos afirma que realmente Jesucristo es
exactamente quién necesitamos. La razón es precisamente por haber pasado toda prueba, pero sin pecar. El Hijo de Dios, siendo el más exaltado que existe, escogió humillarse y tomó nuestra naturaleza. Nació, creció como niño, experimentando todas las pruebas de un niño, de un joven, para llegar a ser adulto. Como adulto pasó por cada clase de tentación, dificultad y sufrimiento. Siendo el Hijo de Dios, Él antes no había experimentado esas cosas, pero en su vida terrenal experimentó toda clase de tentación, sufrimiento y nuestras debilidades. Y aún ¿no? las tentaciones que él experimentaban eran muy atractivas, pero nunca cedió a esas tentaciones. Por eso, Él puede ser nuestro sumo sacerdote perpetuo. Pasando al tercer punto esta mañana, lo que vamos a pasar un tiempo aquí y luego al final vamos a estar viendo cómo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que nos da la ayuda oportuna que necesitamos. Nuestro sumo sacerdote ha trascendido los cielos. Jesucristo ha llevado su sangre delante de Dios para lograr la purificación eterna de nuestros pecados. Ahora, Él está intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote compasivo. Dice en Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. En la primera predicar mencionamos brevemente los roles de los sacerdotes, ¿no? Y acabamos de recordar eso, que ellos intercedían a favor del pueblo. Pero los sacerdotes comunes o normales no entraban en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y solo una vez al año. Y dentro de ese lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. Y ese arca del pacto contenía los 10 mandamientos. Sobre el arca se colocaba el propiciatorio y encima de eso, entre las alas de los querubines, moraba la presencia especial de Yahweh Dios. Y fue ahí que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba sobre el propiciatorio la sangre del sacrificio una vez al año para expiar el pecado del pueblo. A diferencia de los sumos sacerdotes anteriores, Jesucristo ha realizado una obra que es infinitamente superior. Él no tenía que entrar, por decir, cuidadosamente al lugar santísimo, un lugar físico aquí en la tierra, sino que Él ha pasado por los cielos para realizar la obra de cumplir todos los requisitos de Dios en el lugar santísimo celestial. La frase aquí en Hebreos 4:14 dice que trascendió los cielos. Es muy importante. Y esta palabra, según Tagui, también quiere decir atravesar o pasar por. Entonces Jesucristo pasó por los cielos, trascendió los cielos. Al terminar su obra de redención, Jesús pasó por los cielos. ¿Qué quiere decir que Él pasó por los cielos? Y vamos a leer varios pasajes, pero vamos a enfocarnos más en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y este pasaje enfatiza la diferencia entre la obra de los sumos sacerdotes anteriores y la obra de Cristo, explicando qué es lo que Jesucristo ha hecho
como el gran sumo sacerdote que cuando pasó por los cielos. Hebreos capítulo 9, comenzando con los versículos 6 hasta 10. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto, ya que tienen solo que ver con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuesto hasta el tiempo de reformar las cosas. Este pasaje, los versículos que hemos leído, están hablando del lugar santísimo, aquí terrenal. Y el primer tabernáculo, ¿no? Y ese lugar santísimo aquí, estaban apuntando a algo mucho mejor. No algo terrenal, sino algo celestial. Fueron ritos que tenían que ser una y otra vez. Pero esos ritos terrenales estaban apuntando a un rito final que se iba a cumplir de una vez para siempre cuando Jesús vino. Y eso es lo que dice a continuación, versículos 11 a 14. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces, cuando Cristo entró, no entró una y otra vez, sino una vez para siempre. Versículo 13. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado, santifiquen para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Y la pregunta es, el lugar santísimo al cual se hace referencia en versículo 12 es, ese lugar celestial, porque dice en versículo 11, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre. Y la pregunta en eso es, ¿dónde está ese lugar santísimo? Bueno, no está, como dice, no forma parte de esta creación, no es algo hecho por manos humanas. Es el lugar en el cielo, el lugar celestial. Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo entró ese lugar santísimo no con sangre de becerros, sino con su propia sangre que Él presentó delante del Padre. Eso es lo que dice, ¿no? En versículo 11 y 12 y hasta el 14. Podemos aclarar, yo creo que es necesario aclarar dos asuntos en este momento. Primero, ¿en cuál momento, ¿no?, de su vida, presentó Jesucristo su sangre derramada en este lugar santísimo celestial?
De lo que yo he podido ver, la Biblia no nos dice exactamente cuándo fue, pero yo creo que la respuesta más adecuada y acertada sería decir que fue en su último suspiro, cuando él dijo, consumado es. Se registra en Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30, exactamente eso. Cuando Jesucristo, justo antes de morir, dijo, consumado es. Y conforme a la Nueva Biblia de las Américas, se puede traducir esa frase como cumplido está, cumplido está. Y esta frase indica el buen término de lo que Jesús estaba haciendo. Su obra terrenal respecto al ofrecer o hacer la ofrenda por el pecado ya se había cumplido. Y eso concuerda con otros pasajes en Isaías 53, habla de que nuestro castigo cayó sobre Jesucristo. Por sus llagas hemos sido sanados. Marcos también y Mateo habla de que Jesucristo vino para dar su vida en rescate por muchos. Y la pregunta es, ¿cuándo es que se cumplió o se terminó de esa ofrenda? Y yo creo que al derramar su sangre, al entregar su espíritu humano, y cuando dijo, consumado es, cumplido está la obra de redención. Hay algo definitivo que pasó cuando Jesús entregó su vida en ese momento. Y por eso yo creo que si queremos buscar un momento durante su obra terrenal en el cual Él entró el lugar santísimo celestial con su sangre, es exactamente ese momento. La segunda aclaración. Jesucristo llevó su sangre física, literal, a un templo físico en un lugar celestial. Entonces, la pregunta es, ¿llevó algo, no? Unas gotas de su sangre física a ese lugar celestial cuando entró el lugar santísimo celestial? Y yo creo que debemos entender y sabemos que Jesucristo literalmente entregó o dio su sangre, su cuerpo también murió físicamente, ¿no? Como un ser humano, su cuerpo físico dejó de funcionar en ese sentido y entregó su vida como sacrificio para lograr la expiación, ¿no? La paga del pecado y la propiciación, ¿no? De aplacar, de satisfacer la ira de Dios, para que Dios pudiera ser misericordioso con nosotros. Pero debemos entender dos cosas. Acabamos de ver el Hebreos 9, que dice, 9:11, perdón, cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, no el lugar santísimo celestial, no algo hecho por manos. Así que Dios es espíritu, dice aquí en ese versículo que no entró en un lugar santísimo hecho por manos, y así que yo creo que no entró en un lugar físico con una localización, por decir física, que se puede ubicar en un mapa. Más bien, entró en ese lugar santísimo espiritual, llevando su sacrificio delante del Padre. Y yo entiendo que puede ser, ¿no? Estas cuestiones a veces son un poco difíciles de responder, pero apoyo también mi respuesta en el siguiente versículo, cuando dice, en Hebreos capítulo 4,
nuestro pasaje dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Y la pregunta es, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? ¿Nos acercamos físicamente o espiritualmente? Y la respuesta es espiritualmente. Nos acercamos espiritualmente al trono de la gracia. Y luego en Hebreos capítulo 10 también, versículo 19, Hebreos 10, 19, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo o de Jesús, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Y otra vez la pregunta es, ese lugar santísimo aquí en Hebreos 10, 19, ¿es un lugar físico? Aquí hecho un lugar santísimo, hecho por manos humanas, no. Es un lugar espiritual. Es un lugar que entramos por medio de la fe. Así que yo creo que también el sacrificio de Cristo, sí, Él derramó su sangre literalmente, su cuerpo lo entregó, pero llevó su sangre de una forma espiritual delante del Padre en el lugar santísimo celestial. Y recordemos también que toda la carta de Hebreos nos está enseñando que la sombra de los sacrificios anteriores y la realidad en Jesucristo. Y la realidad de Jesucristo es que Él cumplió tanto físicamente el sacrificio como espiritualmente. Así que debemos entender eso. Continuamos viendo lo que Jesucristo hizo. Lo primero que vimos es Jesucristo ha llevado su sangre delante del Padre al lugar santísimo celestial. Entonces presentó su ofrenda y fue acepto delante de Dios esa ofrenda que Cristo es su sacrificio que había dado en ese momento. ¿Qué más ha hecho Jesucristo al pasar por los cielos? Los versículos 15 en Hebreos, volviendo a Hebreos 9, 15 a 22. No vamos a leer esos versículos, pero esos versículos enfatizan que es por medio de su sangre que Jesucristo inauguró el nuevo pacto. Y es por su sangre que tenemos el perdón de los pecados y la garantía. Eso es a base de lo que Él ha hecho cuando llevó su sangre al lugar santísimo espiritual. Continuando con versículo 23, Hebreos 9, 23 dice, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueron purificadas de esta manera. Pero las cosas celestiales, ¿no? Las cosas de las representaciones, dice, de las cosas en los cielos, las representaciones están aquí en la tierra y luego, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo, el Mesías, no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan.
Así que otra vez, estos versículos dicen explícitamente que Cristo no entró en un lugar físico hecho por manos, porque el lugar no físico en la tierra es representación del verdadero, y el verdadero es celestial. Y Él entró al lugar santísimo celestial. Él entró a ese lugar no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Otra vez diciendo que el sacrificio de Jesucristo fue el sacrificio perfecto y fue definitivo en cuanto a quitar el pecado. Entonces, todo eso es lo que hizo Cristo al pasar por los cielos, llevando su sangre al lugar santísimo celestial para así terminar la obra de salvación, la obra a la cual todos los sacrificios terrenales apuntaban a Él. Pasamos a meditar en otra función que Él sigue haciendo por haber trascendido los cielos. Y es lo que dice también en otros pasajes en Hebreos, Él está intercediendo perpetuamente delante del Padre. Esta obra, a diferencia que la primera, esta obra es una obra continua. Y esta obra, su intercesión, se basa sobre lo que realizó en su primera obra de su sacrificio y la presentación de su sangre. Pasamos a Hebreos capítulo 10, y los versículos 19 a 22. Y luego veremos Hebreos capítulo 7, Hebreos 10, 19 hasta 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Nosotros podemos tener confianza para entrar a este lugar santísimo celestial por medio, es decir, la presencia misma de Dios, a base de la obra de Cristo. Y a base de su obra, nosotros podemos entrar continuamente a su presencia. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el último punto de esta mañana. Pero lo que quiero decir es, a base de Cristo, Cristo abrió ese camino. Y Hebreos capítulo 7, versículo 23 a 25, habla específicamente de su intercesión y a favor de nosotros. Los sacerdotes, dice Hebreos 7:23, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acerquen a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Así que al trascender los cielos, ya Jesucristo está ahí delante del Padre intercediendo a nuestro favor. Y hay otros versículos que ustedes pueden ver que son 1 de Juan 2, 1 y 2 y también Romanos 8, 34, que hablan de esta intercesión de Jesucristo. ¿Qué es el tercer aspecto de su obra que lleva a que Jesucristo está haciendo ahora por haber trascendido los cielos, por haber pasado por los cielos? Y esto es la obra de proporcionarnos la ayuda que necesitamos, la ayuda oportuna. Y eso es expresamente lo que estamos viendo en los versículos de hoy. Hebreos, voy a leer el pasaje otra vez de hoy,
Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. La razón por la cual nosotros podemos acercar al trono de la gracia es precisamente porque Jesús ya ha pasado por los cielos y ya está ahí intercediendo a nuestro favor y nos está proporcionando la ayuda que necesitamos. Y eso es lo que estaremos viendo en unos momentos. Y solo quiero mencionar otro aspecto que no vamos a profundizar en este momento, pero otro aspecto otro rol o cosa que Jesucristo está haciendo por haber pasado por los cielos. Él está reinando. Él está reinando, ¿no?, al lado de su Padre, esperando a que sean sometidos todos sus enemigos debajo de sus pies. Y habla de eso también en Hebreos capítulo 10. Así que también es otro aspecto de lo que Él está haciendo, está reinando hoy día en su trono, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Pasamos a pensar en nuestro sumo sacerdote como nuestra ayuda oportuna. Nuestro sumo sacerdote, Él es nuestra ayuda oportuna. Por quien Él es y todo lo que Él ha logrado en su obra de redención, ¿no?, y por haber trascendido los cielos, Él nos puede proporcionar gracia, misericordia y la ayuda que necesitamos. Y es siempre y cuando nos acercamos a Él. Recordamos otra vez lo que hemos visto de Jesucristo, quién Él es. Él ha trascendido los cielos, como acabamos de decir. Por Él y su obra tenemos confianza para entrar a la presencia de Dios. Él está continuamente intercediendo a nuestro favor. Pero también, como el pasaje está explicando, Él ha compartido nuestra naturaleza humana y toda experiencia de tentación y debilidad. Y Él no ha cedido al pecado. Siendo y habiendo hecho todo eso, ya nos puede ser el que nos ayuda con la ayuda oportuna. ¿Por qué necesitamos la ayuda de Jesucristo? ¿Por qué necesitamos la ayuda de Jesucristo, de nuestro gran sumo sacerdote? Bueno, hay muchas razones por las cuales cada uno de nosotros necesita la ayuda de nuestro gran sumo sacerdote. La primera se encuentra en Hebreos 4:14. Dice, voy a leer: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. La primera razón es para retener nuestra fe. La Reina Valera traduce esta última frase como retengamos nuestra profesión. Y en sí, la última palabra de este versículo se traduce más literalmente como confesión. Y significa la fe que profesamos, ¿no? Que retengamos la fe que profesamos, ¿no? ¿Y qué es esa profesión? Es la confesión de que Jesús es Señor y Salvador, y no hay otro. Jesús es el único Señor y Salvador. Y recordemos otra vez, el contexto de Hebreos es que los cristianos estaban siendo tentados o presionados
a dejar atrás a Jesucristo a dejar Jesucristo por volver atrás a los sacrificios anteriores. El comentarista Ceballos dice, nuestra respuesta, ¿no?, al privilegio de participar, de tener este gran sumo sacerdote, es de retener nuestra confesión. Hebreos llama confesión a nuestra fe, porque la fe del corazón se debe manifestar también con la boca. Entonces tenemos una fe interna que se manifiesta con una confesión por la boca. Entonces, eso es lo que necesitamos manifestar. Así que debemos retener nuestra fe, nuestra confianza, nuestra confesión de fe. ¿Y por qué necesitamos la ayuda oportuna para retener nuestra confesión? Otra vez, yo creo que es obvio. Es por nuestra inclinación pecaminosa para negar a Jesucristo, su obra y que Él es el único camino al Padre. Siempre estamos tentados a no serle fiel en nuestro testimonio, y ese testimonio puede ser testimonio de palabra o de vida. Y en el contexto recordemos que la presión y la persecución de sus mismos conciudadanos de abandonar a Cristo. Hebreos 10 también dice en Hebreos 10, 23, Hebreos 10, 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Y este mantener, en tanto en Hebreos 10 como en Hebreos 4, el pasaje de hoy, estamos hablando dentro de la comunidad. Es dentro de la comunidad de fe, la iglesia, que nosotros estamos animados, estamos exhortados y participamos uno en la vida del otro para retener nuestra fe. Para retener nuestra fe. Y si recordamos un momento en Hebreos capítulo 3 y el versículo 12. Hebreos capítulo 3 y versículo 12. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sé que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Entonces, eso es dentro de la comunidad. Hebreos capítulo 4 y versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Y hemos visto varios pasajes de advertencias en Hebreos que nos habla de retener la fe. Y así que la primera razón por la cual necesitamos la ayuda de nuestro gran sumo sacerdote es para mantener la profesión. Pasando a Hebreos 4:16. Voy a leer el versículo. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y este versículo comienza con un mandato. Acerquémonos con confianza al trono. Nos dice lo que debemos hacer, nos dice cómo lo debemos hacer y nos dice hacia dónde y cuándo también. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es el mandato? Es acerquémonos, dice el comentarista Kistemaker. Acerquémonos entonces al trono de la gracia con confianza. La invitación a acercarnos al trono de gracia implica que los lectores ya están haciendo esto. El escritor usa también este mismo verbo en Hebreos 10:22.
acerquémonos a Dios con corazón sincero en plena seguridad de fe. Y luego en otros pasajes también usa la misma palabra para este mismo ánimo. El verbo acercarse puede tener una connotación religiosa, ya que con frecuencia se refería a los sacerdotes, quienes en su servicio religioso se acercaban a Dios con sacrificios. Y aquí en Hebreos 4:16, el escritor nos exhorta a que nos acerquemos al trono de gracia en oración, puesto que el único sacrificio que el creyente puede traer es un corazón quebrantado y contrito. El gran sumo sacerdote ya ha traído el sacrificio supremo al ofrecerse a sí mismo sobre la cruz a favor de su pueblo. El sumo sacerdote misericordioso y fiel invita al pecador débil y tentado a acercarse al trono de la gracia. Entonces, el mandato es: acerquémonos. O la invitación, mandato, el ánimo es de hacer eso. Podemos acercarnos a nuestro gran sumo sacerdote para pedir y también recibir la ayuda que necesitamos. Continuando con el versículo 16, Hebreos 4:16. Nos dice cómo debemos acercar el trono. ¿Cómo nos debemos acercar? Es con confianza. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos tener esta confianza? ¿Es por quienes somos? ¿Es por nuestros propios méritos? Y la respuesta obviamente es no. La confianza que tenemos es por quién es nuestro gran sumo sacerdote. Es por su intercesión por nosotros. Es por su sacrificio a nuestro favor. No requiere una persona especial aquí en la tierra, sino solo Jesús, el gran sumo sacerdote que ha trascendido los cielos. Él, por medio de Él, nosotros podemos acercarnos con confianza. Y eso es otra vez, ¿no? El pasaje casi paralelo a eso es Hebreos 10:19-22, que también dice en 19, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Así que nosotros podemos tener esa confianza. Y esa confianza es la misma palabra que se traduce valor. Por ejemplo, el valor de que los apóstoles tenían al predicar el evangelio cuando fueron amenazados, por las autoridades. Ellos tenían confianza, valentía para predicar sin temor, porque confiaban en la palabra o en el poder de Dios. Y esta es la misma palabra que se usa aquí. Nosotros podemos tener esa clase de confianza, no por nuestros propios méritos, sino solo por los méritos de Jesucristo. Luego, el versículo 16 de Hebreos 4:16 nos dice a dónde nos debemos acercar. ¿Dónde es el lugar a donde debemos acercar? Es al lugar al trono de la gracia, al trono de la gracia. Primero debemos entender que trono de la gracia representa algo. Por eso está usando esas palabras. ¿Qué significa un trono? El significado de un trono es donde está sentado el rey que está reinando. Es el lugar de autoridad. Es donde se concentra tanto la autoridad como los recursos del reino. Así que cualquier asunto de autoridad o recurso que necesitan los súbditos es por medio de acercarse al trono para pedir de autoridad del rey. El trono representa esa fuente de todo recurso.
que necesitamos para la persona que se acerca. No representa la escasez, por ejemplo, de un mendigo, sino la riqueza del rey. Cuando nos acercamos al trono de este rey, podemos estar seguros de recibir lo que necesitamos. Y dice, el trono de gracia, necesitamos misericordia, porque nosotros somos débiles, porque nosotros muchas veces cedimos a la tentación. Y este pasaje nos dice que nosotros podemos recibir esa gracia, nosotros podemos recibir esa misericordia que necesitamos porque la fuente es Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. También Hebreos 4:16 nos dice cuándo debemos acercarnos al trono de la gracia. Es cuando necesitamos ayuda, es cuando necesitamos misericordia, es cuando necesitamos gracia. Y en un sentido real podemos decir que lo necesitamos en todo momento. No hay momento en el cual no necesitamos. Pero este pasaje también está apuntando a momentos más, de necesidad especial. Necesidad especial. Cuando tenemos una necesidad especial, que nos acerquemos al trono de la gracia para recibirlo. No existe, a fin de cuentas, un momento inoportuno. No existe momento inoportuno. Nosotros, en cualquier momento que necesitamos, debemos o podemos acercarnos al trono de la gracia. Kistemaker explica sobre la misericordia y la gracia que necesitamos. Para poder recibir misericordia y hallar gracia, lo que necesitamos, ¿no? es acercarnos. El hombre necesita misericordia por el fracaso pasado, gracia para la obra presente y futura. Hay una diferencia en cuanto al modo de lograr cada una de ellas. La misericordia debe ser tomada al ser extendida al hombre en su debilidad. La gracia debe ser buscada por el hombre según su necesidad. La misericordia de Dios le es enviada a pecadores que están en miseria, dificultad. Ellos reciben la compasión de Dios cuando se le acercan. Y en tanto que la misericordia de Dios se extiende a todas sus criaturas. Tal como señala el escritor de Hebreos en este versículo 16, se extiende a todos aquellos que se acercan al trono de Dios. Es la tierna compasión de Dios, su bondad, su amor que recibimos. Y podemos hacer la pregunta, ¿qué clase de necesidad y ayuda está a la vista en este pasaje? ¿Es solo en una área, solo tal vez en el área, por decir, espiritual, el área emocional, o también incluye lo económico? ¿Qué clase en qué área de nuestra vida podemos pedir ayuda? Bueno, debemos recordar otra vez el ejemplo de los israelitas que está usando el autor de Hebreos. Ellos desconfiaban en Dios. Ellos estaban tentados y llevados a la idolatría en lugar de adorar al Dios verdadero cuando hicieron esos becerros de oro. Ellos no confiaban en Yahweh Dios para ayudarles, para sostenerlos cuando carecían de comida y agua, cuando tenían temor por la fuerza, el poder de sus enemigos. Los destinatarios de esta carta eran tentados a volver a los sacrificios anteriores por la presión y persecución de otros judíos. Así que en eso vemos la ayuda espiritual, vemos la ayuda física, económica, vemos la ayuda cuando estamos siendo perseguidos por
a causa del Evangelio. Entonces podemos decir, como en resumidas cuentas, en cualquier momento que necesitamos ayuda, podemos acercarnos a Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Por ejemplo, los versículos justo antes de estos, de que todo está expuesto delante de los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros necesitamos la ayuda cuando caemos en la autocondenación, cuando nos damos cuenta que no podemos escapar de Dios, cuando nos damos cuenta de nuestra propia pecaminosidad. Es en ese momento que podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir la ayuda que necesitamos. Entendiendo la misericordia y la sangre derramada de Jesucristo en nuestro favor, y que solo por Él vamos a escapar el juicio de Dios. Necesitamos la ayuda, nosotros necesitamos la ayuda para mantenernos firmes cuando nuestros familiares, amigos u otros se burlen de Cristo y el Evangelio. Son momentos difíciles que necesitamos la ayuda oportuna. Necesitamos ayuda cuando estamos siendo tentados con tentaciones muy atractivas, ¿no? En el ejemplo otra vez, los israelitas estaban tentados con, ¿no?, las cosas terrenales. Y podemos decir para los niños, cuando están tentados a desobedecer a sus padres. Para los jóvenes, cuando están tentados, ¿no?, a ir con sus amigos. O ¿no?, los adultos, de ir con sus amigos a, por decir, disfrutar los placeres temporales de este mundo. Cuando estamos tentados a ser ociosos, en vez de usar el tiempo de una forma correcta. Cuando estamos tentados, ¿no?, a optar, ¿no?, pasar tiempo en los deportes, lo cual en sí no está mal, pero cuando necesitamos estar con los hermanos, solo por ejemplo, o en los videojuegos, o en cualquier otra tentación, así aquí. Cuando estamos tentados a quejarnos de nuestras circunstancias, de nuestros hijos, de nuestros padres, de la dificultad que tenemos, de la dificultad económica. Realmente podemos acercarnos al trono de la gracia y podemos estar leyendo, meditando la palabra de Dios en ese momento. Es expresamente que dice, no dice solo en un momento, dice para recibir la ayuda, ¿no?, para la ayuda oportuna, para la ayuda oportuna. Es cualquier momento que necesitamos esa ayuda. Recordemos que el trono de gracia es donde podemos acudir para recibir el poder y los recursos del rey del reino. El rey del reino, ¿no?, que reina sobre todo, para darnos lo que necesitamos, sea ayuda espiritual, social, económica, en una relación interpersonal que es difícil, para trabajar nuestro propio carácter, para confiar en Dios, para proveer, sea lo que sea la necesidad, podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir esa ayuda que necesitamos. Y el ánimo para cada uno de nosotros es exactamente eso, que nos acerquemos a ese trono de la gracia. ¿Quién puede acercarse al trono? Solo los creyentes verdaderos. Y si tú no eres un cristiano verdadero, Jesús no es tu gran sumo sacerdote. Él no está intercediendo a tu favor. Así que lo que necesitas hacer es confiar solo en Él, volver de tu pecado, de tu rebelión contra Dios, para confiar solo en Él. Solo entonces puedes acudir a Él
en el momento que necesitas para la ayuda oportuna. Y para todos los que somos creyentes, ¿a dónde vas para recibir lo que necesitas? ¿Tú acudes a psicólogo, un consejero secular? Podemos decir, ¿dónde se basa? Obviamente podemos ir a buscar consejo, podemos ir a usar, ¿no?, los recursos, pero ¿cuál es la fuente principal, la base, el fundamento de la ayuda que estamos buscando? De no recibir realmente lo que necesitamos para ser fortalecido, para tomar buenas decisiones, para recibir la ayuda que necesitamos. Solo existe uno a quien debemos acudir para esa ayuda oportuna, y es nuestro gran sumo sacerdote Jesús. Recordemos, en todas nuestras flaquezas, dificultades y pecados, recibimos misericordia, gracia y la ayuda oportuna de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 10, versículo 19 a 22, y luego con Hebreos capítulo 4, 14 a 16. Entonces, hermanos, Hebreos 10, 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos 4, 14 a 16, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Gracias que podemos acercarnos al trono de la gracia para recibir la ayuda oportuna. Y Señor, ayúdanos a entender que esa ayuda oportuna es en cualquier momento que la necesitemos. Y es para cualquier ayuda que necesitemos. Ayúdanos, Señor, que puede ser realmente por nuestro propio carácter, por la ayuda que necesitamos para trabajar el carácter nuestro, por la falta de recursos, por una situación difícil familiar, por cualquier otra necesidad que podamos tener, podemos acercarnos a ti, Señor. Y tú dices que debemos pedir con fe, entendiendo que a base de tu obra, a base de quién es nuestro gran sumo sacerdote, vamos a recibir la ayuda oportuna. Y ayúdanos a entender que esa ayuda oportuna no es siempre lo que nosotros pensamos, pero siempre es lo que nosotros necesitamos. Y que tú eres nuestro Padre misericordioso, lleno de gracia, lleno de todo misericordia, y que nos ayudes así. Gracias, Señor, otra vez te pido por los hermanos hoy, te pido por ellos esta semana, que podamos recordar este pasaje, que podamos meditar este pasaje y que podamos aplicar este pasaje. No son verdades, por decir, que no tienen base en la realidad, más bien son
son verdades fundamentales que necesitamos, Señor, día tras día, hoy día, mañana y pasado mañana. Gracias, Señor, otra vez por tu ayuda oportuna para nosotros. En tu nombre santo, tu nombre glorioso. Amén.